Muy bien. A ver, ¿alguien me puede recordar qué tema estamos desarrollando? Porque ahora empezamos, Distribuciones, nos quedamos en el test student. C, distribuciones. Sí, pues. Muy bien. Les he puesto ahí la tarea para que por grupos lo desarrollen y lo cuelguen en el aula virtual. Ahora vamos a iniciar un nuevo tema que es la estadística inferencial. ¿Ya? Eso es lo que nuestro tema de hoy. ¿No les presenté el otro día la estadística diferencial? Sí, un poco. Claro que sí. Sí, los conceptos básicos. Vamos a continuar con este tema de estadística inferencial. Si hemos visto toda una parte introductoria de probabilidades, ¿no? Hasta las distribuciones de variables aleatorias continuas. Hemos visto solamente una distribución, perdón, tres distribuciones continuas, ¿no? La distribución normal, la distribución G cuadrado o chi cuadrado, la distribución T student. Bien, entonces voy a presentar mi material. El tema de estadística inferencial. Ya esta parte habíamos presentado. Esto también habíamos revisado el método científico. Entonces, ustedes le tienen que encontrar el sentido o la utilidad de la estadística en el proceso de la investigación científica. El método científico, ya hemos recordado el otro día, tiene unas 4 etapas. La primera etapa es la observación, identificación de un problema de investigación, seguida por la formulación de una hipótesis, luego la parte de la experimentación a través de un conjunto de variables y sus respectivos datos. Luego, la cuarta etapa es la formulación de conclusiones, ¿no? Y estos podrían formar parte de teorías o leyes científicas, sea en las ciencias naturales, o ciencias sociales. Bien, habíamos visto también que el proceso de investigación tiene 3 fases: una fase de planificación, otra fase de ejecución y otra de comunicación. La planificación, ¿cómo planificamos? En un proyecto de investigación, ¿no? Proyecto de investigación es el documento que contiene el plan de investigación. Luego se ejecuta, se lleva a la práctica lo que se ha planificado, la ejecución, y finalmente hay que elaborar incluso informes, etcétera. Es la parte de la comunicación. Hay que dar a conocer conferencias, hay que publicar en revistas. Esa es la fase de la comunicación. La planificación de un trabajo de investigación, en el planeamiento, es decir, en la elaboración del proyecto de investigación, les había dicho que hay una parte del qué tema, qué problema, qué objetivos, ¿no? Qué hipótesis, qué información se tiene respecto a ese tema, antecedentes, qué teorías hay, qué modelos hay, etcétera. Este es el qué. Luego viene la metodología, hay que prever la metodología. ¿Cómo voy a hacer la investigación? Entonces, eso tiene que ver con la obtención de datos, información, generalmente a partir de una muestra o muestras. Luego hay que aplicar un conjunto de técnicas para recolectar los datos de las muestras y finalmente hacer un análisis, ¿no? Un análisis de los datos. Después de recolectar hay que hacer un análisis de los datos. Usar unas técnicas apropiadas para lograr los objetivos, probar hipótesis, etc. Y también en el plan tiene que estar previsto con qué
recursos se van a hacer, cuál va a ser, pues se tiene que haber un presupuesto, tiene que preverse con qué recursos humanos, con qué recursos materiales, etcétera, financieros se va a hacer la investigación. ¿Y cuándo? Un cronograma de actividades. Todo esto es parte del proyecto de investigación. Bueno, esto, el qué tiene que ver, el qué de la investigación tiene que ver con el tema que se selecciona, con teorías respecto a ese tema, problema de investigación, hipótesis, objetivos, toda esa parte forma parte del qué. La metodología considera el tipo de estudio, qué población va a ser objeto de estudio, hay que diseñar una muestra de un determinado tamaño, hay que obtener la muestra, luego hay que probar la hipótesis con los datos muestrales y hay que hacer uso de las técnicas e instrumentos de recolección de datos y formular un plan de análisis, ¿no?, de los datos. Voy a pasar esto un poco rápido, creo que esto también, ya les dije, siempre va a estar incluido el objetivo, el propósito de la investigación va a descansar en el estudio de población o poblaciones. Generalmente no se estudia todos los elementos de la población, solamente un subconjunto llamada muestra, que debe ser representativa y también adecuada. Aquí habíamos dicho también para qué sirven las muestras. Las muestras proveen datos. La muestra provee datos, no a otra cosa. Provee datos ¿de qué? De las variables de estudio, acerca de las variables de estudio, o más precisamente de los indicadores de las variables. También los datos sirven para resolver el problema de investigación, para describir el fenómeno que se está investigando, para hacer una prueba de la hipótesis o las hipótesis que se formulan los investigadores para lograr o alcanzar los objetivos de la investigación. En suma, decíamos en resumen, las muestras van a servir para obtener información y conocimiento acerca de las características de las poblaciones en estudio. Entonces, tengo una población, quiero conocer características de la población, pero no voy a analizar los datos de todos los elementos de la población, no, solamente de una muestra. A partir de los resultados de la muestra voy a inferir, voy a hacer una inferencia, voy a hacer una generalización para toda la población. Ese es el método estadístico. Bien, acá hay una primera idea de lo que es la estadística inferencial. Lo que vamos a desarrollar en esta parte es la estadística inferencial, llamada también inferencia estadística, una manera de referirse a lo mismo. En la estadística inferencial se estudian técnicas y procedimientos con el objetivo de extender o generalizar la información de una muestra a la población. Esa es la lógica, ¿no?, del método estadístico. Quiero conocer qué ocurre en toda una población, un fenómeno que ocurre en la población. Pero para saber qué está ocurriendo en la población, solamente voy a tomar una muestra, un subconjunto. Esta muestra va a proveer datos acerca de variables, x1, x2, etcétera, un conjunto de variables, datos sobre variables, y usando estos datos y las técnicas de la estadística inferencial, vamos a extender, generalizar, sacar conclusiones para toda la población. Esa es la lógica que yo recomiendo que interioricen, ¿no? El método estadístico permite estudiar poblaciones, características de poblaciones, pero basándonos en muestras, subconjuntos pequeños. Aplicar ciertas técnicas especiales de la estadística inferencial y nos permite obtener información no solamente de la muestra, sino para toda la población. Eso se llama estadística inferencial. Bien, entremos ahora a estos conceptos. Estadística inferencial, como se ha dicho anteriormente, comprende un conjunto amplio de técnicas y procedimientos que permiten obtener información acerca de una o más poblaciones con base a una o más muestras aleatorias obtenidas de la población o poblaciones que son objeto de estudio.
Mediante la estadística inferencial se resuelven dos clases de problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas de pruebas de hipótesis y problemas de estimación de parámetros. Justamente les he recordado cómo es el método científico. El investigador se plantea un problema, formula hipótesis, etcétera, pero esa hipótesis lo tiene que probar, ¿no? Tiene que contrastar empíricamente, es decir, con los hechos y datos de la realidad, tiene que verificar si esa hipótesis que he formulado es apoyada por la realidad, por los hechos del mundo real, o no es apoyada por los hechos y datos del mundo real. Entonces, por ello es que tenemos que obtener datos para probar la hipótesis. Entonces, estamos viendo aquí que los métodos estadísticos de la inferencia estadística o estadística inferencial van a permitir probar las hipótesis que los investigadores formulan. Al menos esto funciona así en la investigación con el enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo es otra cosa, ¿no? El enfoque cualitativo hay también un paradigma de investigación cualitativa. Eso tiene su propia forma de desarrollo, su propio procedimiento. La estadística se aplica eminentemente o por antonomasia, diremos, en la investigación cuantitativa, con el paradigma cuantitativo. Disculpen. Entonces, la estadística inferencial trata de dos temas grandes: las pruebas de hipótesis y la estimación de parámetros. Las pruebas de hipótesis se pueden realizar a su vez mediante métodos o técnicas paramétricas o mediante los métodos no paramétricos. Nosotros lo que vamos a hacer aquí en esta parte del curso es hacer inferencia estadística. Vamos a realizar pruebas de hipótesis usando métodos paramétricos. No vamos a ocuparnos de los métodos no paramétricos, que requeriría otro curso. ¿De acuerdo? Solamente vamos a ver este métodos paramétricos. El otro tema de la inferencia estadística es la estimación de parámetros, que se puede realizar de manera puntual. En su momento veremos qué es esto. Y también estimación mediante intervalos. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Estadística inferencial, prueba de hipótesis, estimación de parámetros, estimación de parámetros, prueba de hipótesis con métodos o técnicas paramétricas. Y estos dos tipos de estimación, sí, puntual y mediante intervalos. Y solamente para ciertos parámetros. Ahora, ¿qué cosa es una hipótesis estadística? Conceptos básicos. Necesitamos saber qué cosa es una hipótesis estadística. Ahí está. Una hipótesis estadística es cualquier afirmación o proposición respecto de ¿qué? De la distribución de una población, de una o más poblaciones. Vamos a entender así. Hipótesis estadística. ¿Qué es? Una hipótesis en forma general es una proposición. Todo el mundo sabe eso. Una hipótesis es una proposición, una afirmación acerca de algo. O más precisamente, las hipótesis estadísticas van a ser proposiciones o conjeturas respecto a parámetros de una o más poblaciones. Entonces, por ejemplo, estos son ejemplos, aquí tenemos, ¿qué parámetros? ¿De qué hablamos cuando hablamos de parámetros? De la media de una población, que simbolizamos con mu, de la varianza de una población, que se simboliza con sigma cuadrado, y la proporción de algo en una población, que simbolizamos con p, y también vamos a estar interesados en la diferencia de las medias de dos poblaciones, ¿no? La diferencia de las medias de las poblaciones. A ver, para no hablar un poco en abstracto, supongamos que tengo una población de trabajadores del sector público. Trabajadores del sector público. Una población, ¿de acuerdo?
y tengo otra población de trabajadores del sector privado, 2 poblaciones, y estoy interesado en una variable, por ejemplo, en el sueldo mensual. Entonces, la población de trabajadores del sector público, es decir, aquellos que trabajan para alguna repartición del Estado, algún ministerio, los profesores, policías, médicos, ¿sabes?, que trabajan en los hospitales del sector público, somos trabajadores del sector público. Y aquellos que trabajan en empresas privadas, que no, para los empleadores, entonces trabajan ese es el sector privado. En las empresas, en las fábricas, etcétera, que no son del Estado, también perciben su sueldo. Entonces, voy a llamar a mu sub 1, mu sub 1, mu siempre va a simbolizar la media, promedio. Mu sub 1 sería el sueldo promedio, ¿no? El sueldo promedio de la población de trabajadores del sector público, y mu sub 2 sería el sueldo promedio mensual, supongamos, de los trabajadores del sector privado. Esto de acá sería la diferencia entre los sueldos promedio de estos 2 sectores, público y privado. Entonces vamos a estar interesados así en la diferencia de las medias. Diferencia significa resta, recuerden, diferencia de medias. O esto podría ser, por ejemplo, si trabajamos una población de estudiantes de la escuela de educación física, de la especialidad de educación física, y estamos interesados, y la otra población que sea de matemáticas, ¿no? Computación, matemáticas y computación, 2 poblaciones. Supongamos que necesitamos, trabajamos la variable rendimiento académico, que podemos operacionalizar tomando como indicador la nota, por ejemplo, promedio ponderado del último ciclo, del ciclo pasado. ¿Ya? Entonces, este mu sub 1 sería por el símbolo del rendimiento o el promedio ponderado, promedio de los estudiantes de educación física, de toda la población de estudiantes. Y este mu sub 2 sería el verdadero rendimiento promedio, promedio ponderado de los estudiantes de matemática y computación. Entonces, la diferencia sería ver, ¿no?, cuál es la diferencia que hay entre estos 2 rendimientos, las notas promedio, ¿no?, promedio ponderado entre ambos. Quisiéramos conocer esta diferencia, ¿de acuerdo? O como en el anterior decíamos también, quisiéramos conocer cuál es la diferencia entre los sueldos promedio de ambos sectores de trabajadores, ¿no? Bien. También vamos a estar interesados en la proporción. Igual podría ser, por ejemplo, esta P sub 1, la proporción de estudiantes del sexo femenino de la especialidad de educación física. Y P sub 2 serían estudiantes del sexo femenino de la escuela o de la especialidad de matemática y computación. O sea, que hay una proporción de la población 1, proporción de la población 2. Ahora, nos va a interesar esta diferencia de las proporciones. ¿De acuerdo? Diferencia entre las proporciones de estudiantes mujeres de las escuelas, de la Escuela de Educación, especialidades de educación física y matemática o computación. Diferencia de proporción. Y vamos a estar interesados también en la razón de las varianzas. Razón, es decir, el cociente de las varianzas de 2 poblaciones. Esto podría ser, volviendo a lo anterior, sigma 1 cuadrado es la varianza de una primera población de alguna variable, por decir el sueldo, la varianza de los sueldos de los trabajadores del sector público, y sigma sub 2 cuadrado sería la varianza de los sueldos de los trabajadores del sector privado. Entonces, vamos a necesitar también trabajar con la razón de las varianzas. Y extendiendo un poco esta idea de las medias, podríamos estar interesados en la igualdad de las medias de K poblaciones. Mu sub 1 podría ser el rendimiento promedio de los estudiantes de educación física. Mu sub 2, rendimiento promedio o promedio rendimiento de estudiantes de matemática y computación.
mu sub 3, que sea el rendimiento promedio de los estudiantes de idiomas, mu sub 4, etcétera, etcétera. Más de una media, ¿no? Y quisiéramos, vamos a estar interesados, ¿no? En saber si estas medias son iguales o no. Bueno, lo que aquí solamente estamos dándoles la idea, que cuando hablamos de parámetro estamos hablando la media de algo, la varianza de alguna variable, ¿no? Proporción de algo, de alguna población. Proporción de, esto podría ser, por ejemplo, P, tenemos una población, esto podría ser supongamos una población de estudiantes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, es la población, pero nos interesa una proporción de algo, la proporción de estudiantes de la Pedro Ruiz Gallo que están a favor del cambio de la Constitución. Entonces sería una proporción, ¿no? ¿Qué proporción de estudiantes están a favor del cambio de la Constitución? Bien, entonces estos son parámetros: media, varianza, proporción. Vamos a tener interés también en diferencia de medias, diferencia de proporciones, etc. Ejemplos de hipótesis estadística. Hemos dicho que la hipótesis estadística es una afirmación, una proposición respecto a parámetros de una o más poblaciones. Por ejemplo, esta afirmación: el gasto promedio de los hogares de Chiclayo por concepto de pasajes es mayor que 450 soles. Aquí decimos en palabras, ¿no? El gasto promedio de hogares de Chiclayo por concepto de pasajes es mayor de 450 soles. Esta es una afirmación, una proposición, que podría ser verdadera o falsa. Pero esta de acá no vamos a expresar de esta manera en palabras, sino lo vamos a resumir de manera más sintética en esta expresión. Gasto promedio, este sería mu, sería el gasto promedio, ¿no?, de la población de hogares de Chiclayo por concepto de pasajes, ¿no? Entonces, es mayor que 450. Miren, esta afirmación que está aquí, en palabras, la podemos expresar de esta manera, ¿no? Mu es mayor que 450. La media de la población, el gasto promedio de toda la población es mayor de 450. Otro ejemplo de hipótesis estadística. En palabras, la proporción de ciudadanos de la región Lambayeque que están a favor de reformas de la Constitución es menor que la proporción de ciudadanos de la región Cusco. Es decir, aquí hay dos poblaciones y estamos interesados en proporción de algo, proporción de personas que están a favor de reformas de la Constitución. P sub 1 sería la proporción de ciudadanos que están a favor de la reforma de la Constitución en Lambayeque. Y P sub C sería la proporción de ciudadanos de la región Cusco que están a favor de la reforma de la Constitución. Entonces, esta afirmación, ¿no?, la proporción de ciudadanos de la región Lambayeque que están a favor de reformas de la Constitución es menor que la proporción de ciudadanos de la región del Cusco. Esto de acá lo sintetizamos y escribimos de esta manera. Entonces, ven, P es proporción en Lambayeque es menor que la proporción de Cusco, ¿no? Es como subíndice, podríamos usar estas letras, de las primeras letras de los nombres, ¿no? P sub L, proporción de Lambayeque, es menor que la proporción de Cusco. Otro ejemplo. El tiempo medio de estudios fuera de las horas de clase de estudiantes de medicina es mayor o igual que el tiempo medio de estudiantes de estadística. Entonces acá hay dos poblaciones y estamos hablando de medias. El tiempo promedio, en este caso, podríamos escribir todo lo que está en palabras de manera más formal, de una manera más compacta, de manera simbólica, ¿no?, de esta manera. Mu sub m sería el tiempo promedio que estudian fuera de las horas de clase los estudiantes de medicina. Y mu sub e sería el verdadero tiempo promedio que estudian fuera de clase los estudiantes de estadística. Entonces aquí decimos, la media, el tiempo promedio de medicina es mayor o igual que el tiempo promedio de los estudiantes de estadística. Miren, podemos escribirlo usando los símbolos respectivos. Habla tiempo medio, tiempo promedio. Ya voy a usar el símbolo mu. Aquí de dos poblaciones está hablando, ¿no?, de los estudiantes de medicina y los tiempo promedio de estudiantes de estadística.
Entonces, esta afirmación, esta hipótesis, ¿no? Esta proposición, la voy a escribir mejor de esta manera. Otra afirmación, otra hipótesis estadística. La varianza de los pesos de estudiantes de educación física es diferente de 30. En palabras, pero en símbolos sería esto. La varianza, sigma cuadrado, es diferente de 30. ¿Ven? Afirmaciones respecto a parámetros. Esta es afirmación respecto a la media. Esta es afirmación respecto a las proporciones de dos poblaciones. Esta es una afirmación respecto a las medias de dos poblaciones. Esta es una afirmación respecto al parámetro varianza de una población. Y acá hay una última. La varianza de los promedios ponderados de las mujeres y varones son iguales. Es decir, aquí también es una afirmación, una proposición, que la varianza de los promedios ponderados de las mujeres, sería esto de acá, es igual a la varianza de los promedios ponderados de los varones. Y así podemos formular hipótesis. Como ven, son afirmaciones o proposiciones respecto a parámetros. Una media, una proporción, dos proporciones, etc. Acá hay una nota importante que deben ustedes haber notado ya. Que en estas afirmaciones, en estas hipótesis estadísticas, están presentes signos de relación. Aquí decimos mayor que, menor que, mayor o igual, diferente, igual, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es lo que hacemos notar. Las hipótesis estadísticas contienen signos de relación. Ustedes saben esto de acá. Signos de relación menor, mayor, igual, mayor, menor o igual, signo igual, diferente. ¿De acuerdo? Siempre van a estar presentes en las afirmaciones, en las hipótesis, estos signos de relación. Bien. Vamos a ver ahora cómo es que, cómo se conecta estas ideas de hipótesis estadística con hipótesis de investigador, ¿no? Aquí decimos justamente esto. Para probar la hipótesis de investigación, en un trabajo de investigación, donde tienen un problema, han formulado una hipótesis. Esa hipótesis de investigación tiene que operacionalizarse o operativizarse en hipótesis estadística. Hay que traducirlo al lenguaje estadístico. ¿De acuerdo? Y va a haber usualmente se formulan dos hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. La hipótesis del investigador, ojo acá, esto. La hipótesis de investigación se operativiza en la hipótesis alternativa. Esta idea, por favor. Entonces, el investigador tiene su problema de investigación. Luego tiene su hipótesis. Y esa hipótesis, para probarlo estadísticamente, hay que traducir al lenguaje, a hipótesis estadística, y esta se tiene que operacionalizar en la hipótesis llamada alternativa. O sea, hay dos tipos de hipótesis. Hipótesis nula, que vamos a simbolizar H mayúscula, subíndice 0. Hipótesis nula. Y H mayúscula, subíndice 1, es el símbolo de la hipótesis alternativa. En otros textos, en lugar de usar H sub 1, se dice H sub A, ¿no? Para simbolizar la hipótesis alternativa. Muy bien. La hipótesis, en la prueba de hipótesis, la hipótesis que se somete a prueba o se contrasta con las técnicas estadísticas es la hipótesis nula. Esto también hay que tener muy en cuenta. Entonces, lo que yo voy a probar no es la hipótesis alternativa, sino la hipótesis nula. ¿Cuál hipótesis? Siempre se formulan las dos. Hipótesis alternativa
hipótesis nula o hipótesis nula alternativa, pero la que se somete a prueba es la hipótesis nula. Les puede estar pareciendo esto un poco abstracto, pero vamos a ver esto con las aplicaciones. Aquí reiteramos, ¿no? Tipos de hipótesis estadística. Hay la hipótesis nula, que se simboliza con H0. Va a ser las hipótesis que van a contener signo de relación igual, menor o igual o mayor o igual. En cambio, la hipótesis alternativa va a contener signo de relación diferente, mayor o menor. ¿De acuerdo? Entonces, las hipótesis nulas van a contener signos de relación de igual, menor o igual o mayor o igual. Signo igual va a estar presente, ¿no? Menor o igual, mayor o igual. O igual. En cambio, la hipótesis alternativa va a tener, va a expresar una diferencia estricta, mayor que, menor que o diferente de. La media de una es mayor que la media de la otra. La media de una población es menor que la media de la población. Esa será la hipótesis. Si contiene estos signos de relación, va a ser la hipótesis alternativa. No es que van a estar planteadas las hipótesis y nosotros vamos a ver cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa. No, el investigador formula, ¿no? Es la hipótesis alternativa, la hipótesis nula. Bien, la estrategia de prueba de hipótesis es buscar evidencias de que la hipótesis nula no sea rechazada o sea rechazada, lo cual es coherente con la falsabilidad de Popper. Ustedes se han llevado metodología de la investigación científica, probablemente les han mandado leer la falsabilidad de las hipótesis de Karl Popper, un epistemólogo que no hace mucho ha fallecido. Entonces, la propuesta de Popper es que si un científico quiere probar una hipótesis, ¿cómo debe probar? No buscando casos que favorezcan o apoyen su investigación, su hipótesis, sino buscando algún caso que le haga falsa la hipótesis. Y más o menos con este ejemplo lo explica. Si supongamos que nos vamos a un país y nos topamos con todos los habitantes, no con todos, ¿no? Sino con gran parte de las personas que miramos cuando caminamos por las calles o estamos en el hotel, miramos y observamos que tienen ojos azules. Me encuentro por aquí, ojo azul. El otro tiene ojo azul, el otro tiene ojo azul. Entonces, la hipótesis que puede formular observando esa realidad, ¿no? Podría ser: todos los habitantes de este país tienen ojos azules. Ahora, para verificar si eso es cierto, no debe buscar, a ver, aquí me encontré con uno, sí tiene ojo azul, esta otra persona tiene ojo azul, la otra persona, ojo azul, voy para allá, ojo. No debo buscar la prueba de esa manera, sino debo buscar alguna persona que tenga ojos de color diferente, es decir, que le haga falsa esa afirmación que dice todos los habitantes de este país tienen ojos azules. Basta que encuentre uno que contradiga esa afirmación para hacerla falsa. Entonces, la lógica de la prueba de hipótesis estadística está creada, está diseñada de esa manera. No vamos a probar directamente la hipótesis del investigador. La hipótesis del investigador podría decir, por ejemplo, ¿no? Así, el tiempo promedio, ¿no? La proporción de ciudadanos de la región Lambayeque que están a favor de las reformas de la Constitución es menor que la proporción de ciudadanos de la región Cusco. Esta es la hipótesis investigador. La proporción de L es menor que... Esta sería la hipótesis alternativa, ¿no? Porque dices menor que. Entonces, la afirmación contraria a esta, ¿cuál es? La afirmación contraria o la negación de esta afirmación, ¿cómo es? A ver, alguien que me diga. Esta afirmación dice que la proporción de una población es menor que la proporción de la otra población. Y la negación, la afirmación que contradice a esto, ¿cuál es?
A ver, ¿a quién lo llamo? ¿A quién le llamo? Jordan Iván. Jordan Iván. No se encuentra. Joel Adrián Sen. Profesor, presente. A ver, ¿cuál es la respuesta? Profesor, disculpe, de acá le envío mis evidencias, estoy llevando terapia ahorita, se no se me conectaba a clase. ¿Ven? Están en cualquier otra cosa, menos en la clase. Joel Adrián Sen. Tenía cita de mi terapia hoy día, profesor, le comenté que estaba ocupado. Joel, ¿cuál es la respuesta? Profesor, ¿puedo repetir la pregunta? Disculpe. Ah, usted está fuera de clase. Junior Wilfredo. Vale. Él repetió 2 veces para que quede bien claro. Junior, a ver, ¿cuál es la respuesta? Profesor, de proporción. Profesor, no está presentando pantalla. Ya presenté, pues. Ya, es proporción. A ver, Cristian Junior. No se encuentra. Uberly. Tampoco se encuentra. José Fernando. Perdón, José Efraín. Ya, profesor, usted dijo la proporción de P es mayor que la otra proporción y nos dijo que La afirmación es esta. sí, la afirmación. Esta es una hipótesis, ¿de acuerdo? Esta es una afirmación. ¿Cuál es la afirmación contraria a esta? Ya, profesor, sería la proporción sería mayor a la otra proporción que vendría a ser la Aquí dice, la proporción de ciudadanos de la región Lambayeque que están a favor de las reformas de la Constitución es menor que la proporción de ciudadanos que también están a favor de la reforma de la Constitución de la región Cusco. Aquí, todo eso es lo que está en palabras, lo escribo así. Esta es una afirmación, es una hipótesis. ¿Cuál es la afirmación contraria? Eso es lo que estoy pidiendo. ya sería la proporción de ciudadanos de la región de Lambayeque sería mayor que la proporción de ciudadanos de la región de Cusco. A ver, ¿qué dice respecto a lo que acaba de decir Yulexi? ¿Está de acuerdo con lo que manifiesta José Efraín? Profesor, lo escuché entrecortado, pero puede presentar pantalla porque mencionaba que la proporción de Lambayeque, dijiste mayor o menor, disculpa, Efraín. Sí, mayor. Hola. Menor. Mayor o menor, disculpa. Menor. ¿Cómo sería? Afirmación. Lo único que pido es que me digan cuál es la afirmación contraria a esta que está acá. La negación. Está correcto según lo que dice mi compañero Efraín, según lo que estaba explicando, Ya. profesor. La afirmación contraria de esta, según tú, ¿qué dice? ¿Debe ser? A ver, repítelo. Ya, que la proporción de los ciudadanos de la región Cusco sería pues menor en este caso de que la proporción de ciudadanos de la región Lambayeque. Ya, es que ahí falta algo. Básicamente está bien. Lo opuesto de menor que es mayor o igual. Mayor.
Ajá. Mayor o igual. ¿No? La afirmación de menor, lo contrario de menor es mayor o igual. Entonces, tendría que decir P sub L es mayor o igual que P sub C. Esa sería la afirmación, la negación. Entonces, las hipótesis, ¿no? Las hipótesis nula y alternativa, van a ser contrarias, ¿de acuerdo? Lo que afirma una de las hipótesis va a ser negada por la hipótesis alternativa, ¿de acuerdo? La hipótesis nula, hipótesis alternativa, son afirmaciones contrarias. Una es la negación de la otra. Bien, entonces, ¿dónde estábamos acá? Entonces, la hipótesis nula va a contener signo igual, menor o igual. Y la hipótesis que estamos presentando aquí, ¿dónde está? Me pasé, creo. Por ejemplo, esta hipótesis que está en el primer ejemplo, ¿sería hipótesis nula o alternativa? Alternativa. Sería una hipótesis alternativa. ¿Están de acuerdo? Esta hipótesis, ¿sería hipótesis nula o alternativa? Un compañero de ustedes dice, eso de acuerdo a lo que se ha definido, sería una hipótesis alternativa. ¿Y esta otra hipótesis? Igual alternativa sería. Sería hipótesis alternativa. ¿Y esta tercera? Nula. Hipótesis nula. ¿Y esta cuarta hipótesis? Alternativa. Alternativa. ¿Y esta quinta hipótesis? Nula. Nula. Hipótesis nula. ¿De acuerdo? Conviene que interioricen esto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la hipótesis que se va a someter a prueba o se va a contrastar con las técnicas estadísticas es la hipótesis nula. Siempre vamos a formular ambas hipótesis, ¿ya? Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Volviendo aquí. Ojo acá, miren. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Ahora vamos a ver. Si esta es la hipótesis alternativa, ¿cuál sería la hipótesis nula? ¿Cómo se lee ese símbolo? Si esta es la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Si esta es la hipótesis nula, perdón, esta es la hipótesis alternativa, ¿cuál sería la hipótesis nula? Menor o igual. ¿El símbolo menor o igual nada más? ¿Escribo menor o igual? El gasto promedio de lugares de Chiclayo. Claro, mu menor o igual que 450. Así tendría que ser. Mu es menor o igual a 450. Esa sería la hipótesis nula. Aquí me dicen también que está, y está bien, me dicen que esta es una hipótesis alternativa. ¿Cuál sería la hipótesis nula? P sub L es mayor o igual que P sub C. Correcto. Esta me dicen que es hipótesis nula y está en lo correcto, ¿de acuerdo? ¿Y cuál sería la hipótesis alternativa? UM. Mu sub M Mu sub M es menor que mu menor sub E. que mu sub E, ¿de acuerdo? Aquí también, esta es hipótesis alternativa. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Sigma al cuadrado es igual a 30. Correcto, nula sería con el signo igual. Y aquí, esta es hipótesis nula.
La hipótesis alternativa, ¿cuál será? Sigma sub m al cuadrado es diferente de sigma sub h al cuadrado. Claro. La negación de igualdad es la diferencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero que noten. Muy bien. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Estamos por acá. Tipos de hipótesis estadísticas. Tipos de prueba, tipos de hipótesis estadística. Vamos a ver cuántos tipos de prueba tenemos. Los tipos de prueba se distinguen, ojo acá, ¿no? Se distinguen de acuerdo al signo de relación que se encuentra en la hipótesis alternativa. Entonces, para identificar qué tipo de prueba estadística está implicado en una prueba de hipótesis, vamos a mirar la hipótesis alternativa. Entonces, el criterio está acá. Tipo de prueba. Las pruebas podrían ser de unilaterales o bilaterales. Bilateral es aquella hipótesis que tiene como, la hipótesis alternativa tiene signo de relación diferente. Bilateral o de dos colas se llama también, cuando tiene signo de relación diferente o no igual en la hipótesis alternativa. Ahora, las pruebas unilateral pueden ser de lado izquierdo o cola de izquierda, o podría ser una prueba unilateral, ¿no? De un lado solamente, prueba de una cola del lado derecho. Entonces, cuando en la hipótesis alternativa se observa este símbolo menor que, se trata de una hipótesis, de una prueba o hipótesis alternativa con signo de relación menor que, en este caso estamos en una prueba de cola izquierda. Y si ocurre lo contrario, estamos frente a una prueba de cola derecha o extremo derecho. Greater than. Less than, menor que, greater than, mayor que. ¿De acuerdo? Esto estoy introduciendo estas palabritas en inglés porque en el software lo vamos a encontrar. Bien. Entonces, hay dos tipos de prueba. Prueba unilateral, bilateral. A ver, si yo regreso acá. Aquí estará implicado una prueba unilateral o bilateral primero. Unilateral. ¿Prueba de qué lado? Derecho. Va al lado derecho, correcto. Esas cosas son tan simples, tan elementales, que nos van a servir un montón, ¿ya? Mucho nos va a servir saber esas cositas tan simples. Esta es hipótesis alternativa, tiene signo de relación mayor que. Acabamos de ver que si es hipótesis alternativa, si tiene signo de estrictamente mayor, entonces este es de cola derecha. Esta también es una hipótesis alternativa. Esta es una hipótesis alternativa. ¿Qué tipo de prueba está implicado ahí? Unilateral. ¿Y de qué lado? Izquierdo. Lado izquierdo. Correcto. Ahora, en este caso, esta es hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis es? Nula. Nula. La hipótesis alternativa, me han dicho que esto sería mu sub 1 es menor que mu sub 2. Perdón, mu sub m menor que mu sub e. Esa es la hipótesis alternativa. Entonces, sería una prueba de qué cola. ¿De qué lado? Izquierda. Izquierdo, porque va a ser menor que mu sub m menor que mu sub e. Entonces, la alternativa tiene signo de relación menor, que será de una prueba de cola izquierda. Ahora aquí, esta es una hipótesis, me han dicho que es una hipótesis alternativa.
¿Qué tipo de prueba está implicada en esta hipótesis? Bilateral. Bilateral. De dos colas. Cola derecha y cola izquierda al mismo tiempo, ¿ya? Esto vamos a verlo. Lo que me interesa por el momento es que capten estas cosas muy simples, ¿ya? Prueba bilateral. Bueno, si tengo dos cantidades y no son iguales, si tengo una cantidad A y otra cantidad B, y si no son iguales, quiere decir que A es mayor que B o A es menor que B. No hay otra cosa, ¿no? Si son diferentes. Entonces, hay que considerar esas dos cosas. Por eso hay dos, en esa situación tenemos dos colas. Si es diferente de 30, quiere decir que sigma cuadrado es mayor que 30 o menor que 30. Por eso es bilateral. Aquí es una hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? ¿Cuál sería la hipótesis alternativa? No tiene. ¿Cómo que no tiene? Sigma sub m al cuadrado diferente de sigma sub h al cuadrado. Aquí hay una Y afirmación, la sería una negación de bilateral. esto. Sería una prueba bilateral. Bilateral. Correcto. Bien, entonces vamos caminando así con conceptos básicos y claros. Tenemos que tener mucha claridad acá. Y aquí está un resumen, ¿no? Cuando es en la hipótesis alternativa aparece así, bilateral. Con la hipótesis alternativa aparece así, de cola izquierda. Y aparece así, de cola derecha. Nada más, nada complicado. Sigamos. Vamos a ver, la prueba de hipótesis es un procedimiento, esta parte es muy importante, ¿eh? La prueba de hipótesis es un procedimiento por el cual se llega a tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Es decir, todo el procedimiento estadístico de prueba de hipótesis tiene que conducirnos a tomar una decisión. Voy a tomar un conjunto de datos, o una muestra o dos muestras, según como sea necesario, y voy a aplicar las técnicas estadísticas, y estas técnicas lo que me tiene que finalmente llevar es a tomar una decisión respecto a la hipótesis nula. Es decir, los datos me pueden decir, rechaza esa hipótesis nula. O de repente los datos me dicen, no rechaces la hipótesis nula. Entonces, la prueba de hipótesis es un procedimiento por el cual se llega a tomar la decisión, ¿no? Se llega a tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Esta idea es clave. Entonces, tengo mi hipótesis de investigación, ya voy a traducirlo a hipótesis estadística, y lo que voy a probar es la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, muy bien, llegaré a una conclusión. Si no rechazo la hipótesis nula, llegaré también a una conclusión. Entonces, las decisiones se toman con base a la información proporcionada por los datos muestrales. ¿Ya? Ahora vamos a continuar acá. Bien, seguimos aquí. Seguimos con conceptos nuevos. Tipos de error. Tenemos una hipótesis nula, hipótesis alternativa. Por ejemplo, vamos a ver, creo que puedo poner aquí algún texto. La hipótesis nula, muy pequeño eso. Hipótesis nula que diga la media, mu sub 1 es
menor que la media de la segunda población, como el aumento del tamaño de este. Está muy pequeño. Cortar, copiar, pegar, eliminar, lectura, abrir, marcar izquierda, no. Se ve muy pequeño. Supongo que tenemos hipótesis nula, que la media de la primera población, perdón, no es nula la alternativa. La nula tendría que ser menor o igual. Muy pequeño y no creo que estén observando ahí. A ver, voy a usar mi pizarra mejor para... Es muy pequeño, ¿no? No se observa. A ver, un ratito voy a conectar la pizarra. Para no estar en tan abstracto. A ver, voy a... Creo que, profesor, ahí al costado hay unos circulitos y está en el más pequeño, creo que... Ajá, ahí ya creo con que... esto creo, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, tienes razón. Esto lo puedo borrar, tengo mi borrador acá. Acá. No puedo regresar ahí. Lo que voy a hacer es entonces escoger uno más grande, ¿no? Aunque es demasiado grande, creo. A ver, con esto. Voy a decir, por ejemplo, la hipótesis nula. Gracias. Hace poco que he bajado ayer, le bajo esta herramienta. Vamos a decir, el rendimiento promedio de los estudiantes de estadística es mayor o igual que el rendimiento promedio, lean eso como si fuera mu, no voy a buscar el alfabeto griego, que de matemáticas. Ya. Esta es la hipótesis nula, dice, el rendimiento promedio de los estudiantes de estadística es mayor o igual que el rendimiento promedio de los estudiantes de matemáticas. Así dice esta hipótesis. Y la alternativa dirá, pues, H sub 1, entiendan, mírenlo como si fuera subíndice 1, ¿de acuerdo? El rendimiento promedio de los estudiantes de estadística, ¿qué tendrá que decir la hipótesis alternativa? Es menor que Es menor, el rendimiento. correcto, que el rendimiento promedio de los estudiantes de matemáticas. ¿Ya? Pero estas afirmaciones son simplemente conjeturas, ¿de acuerdo? Son meras conjeturas. ¿Qué pasó acá? No puedo salir. Son conjeturas nomás, podrían ser verdaderas o podrían, ¿no? Falsas. Ahora, lo que yo, como investigador, tengo mi hipótesis nula de que el rendimiento de los estudiantes de estadística es menor que los de matemáticas. Esa es mi hipótesis de investigador. Pero no voy a probar esta hipótesis, ¿no? Sino la afirmación contraria, que el rendimiento promedio de estadística es igual o mayor que los de matemáticas. Bien. Entonces, al probar esto de acá, esta hipótesis nula, con los datos de las muestras, etcétera, podemos estar frente a una de estas situaciones. Miren, podría ocurrir que la hipótesis nula sea verdadera o podría ser falsa. En realidad, en el mundo real, eso se llama en la naturaleza, esta hipótesis nula podría ser verdadera o podría ser falsa. Una de dos, porque no puede ser verdadera y falsa. Eso es absurdo, ¿no? En lógica sabemos que una proposición o es verdadera o es falsa. Entonces, nuestra hipótesis nula podría ser verdadera o podría ser falsa. Por otro lado, el investigador va a tomar datos muestrales, va a analizar con las técnicas estadísticas y finalmente va a tomar una decisión respecto a la hipótesis nula. ¿Y cuáles son las alternativas para decidir? Rechazar la hipótesis nula, es decir, darla por falsa, o no rechazar la hipótesis nula. En cierta forma, no es exactamente lo mismo que aceptar, pero
sus opciones para el investigador sería rechazar la hipótesis nula o aceptar la hipótesis nula. Ahora, si en realidad la hipótesis nula es verdadera y el investigador con los datos, con las técnicas estadísticas, llega a tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula, aquí estaría cometiendo un error, se llama error de tipo 1. Es decir, la hipótesis nula en realidad es verdadera, pero estamos tomando la decisión de rechazarla, es decir, darla por falsa. Entonces acá se estaría cometiendo un error de tipo 1. Si la hipótesis nula es en realidad falsa, en el mundo real la hipótesis nula es falsa, y nosotros la rechazamos, damos por falsa, estamos tomando una decisión correcta. Ahí no hay error. Estamos rechazando algo que es falso. Estamos diciendo, tomando la decisión de rechazar algo que es falso. Está bien eso. Por otro lado, si la hipótesis nula en realidad es verdadera, es cierta la afirmación que se hace la hipótesis nula, es cierta. Si nosotros tomamos la decisión de no rechazarlo, es decir, aceptamos esa hipótesis, estamos tomando una buena decisión. No hay error. Si la hipótesis nula en realidad es falsa, y nosotros la aceptamos como si fuera verdad, estaríamos cometiendo otro error, se llama error de tipo 2. Conclusión. Al probar una hipótesis, el científico, mediante las técnicas de la estadística inferencial, corre el riesgo de cometer uno de estos dos tipos de error. ¿De acuerdo? Corre el riesgo de cometer uno de los dos tipos de error. Se formuló una hipótesis, lo está probando y llega a la conclusión de rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, entonces cometió error de tipo 1, pero nunca sabrá porque solamente está trabajando con muestras. ¿De acuerdo? Entonces, hay dos tipos de error que se pueden cometer al probar hipótesis estadísticas. Y aquí están. Error de tipo 1. ¿Cuándo se comete el error de tipo 1? ¿No? Aquí no es texto, sino quiero esto de acá, ¿no? Error de tipo de error. Error tipo 1 es el error que se comete al tomar la decisión de rechazar, darla por falsa, una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Reflexionen un poco acá, un poco consciente. ¿Qué dice? Voy a entenderlo, comprendan eso. Error de tipo 1 es el error que se comete cuando tomamos la decisión de rechazar, darla como si fuera falsa. La declaramos falsa siendo verdadera. El error de tipo 2 es el error que cometemos cuando tomamos la decisión de aceptar, es decir, no rechazar la hipótesis nula, dar por verdadera una hipótesis que en realidad es falsa. Dar por cierto como verdad algo que es falso. Ahí cometemos error de tipo 2. Entonces, existen dos tipos de error. Ahora, no se puede evitar el riesgo de cometer estos dos tipos de error. O sea que siempre el trabajo científico no es perfecto, pero perfectible. ¿De acuerdo? Solamente en la lógica deductiva, en matemáticas, en la lógica, no hay error. Las conclusiones son necesarias. Pero en el mundo de la ciencia no es perfecto. No se puede evitar, siempre va a estar presente. Yo podría llegar a la conclusión, ¿no? Yo podría llegar a la conclusión de que la media de los estudiantes de estadística es menor que la media de las matemáticas. Podría concluir, de repente esa conclusión contiene, lo estoy concluyendo cometiendo un error. ¿De acuerdo? Bien. Sin embargo, aunque no podamos
evitar el riesgo, pero sí se le puede controlar. Esa es la ventaja de la estadística. Se le puede controlar esos riesgos, esa posibilidad de cometer errores de tipo 1 o 2, se le puede controlar en términos de probabilidades. Esto es, podemos asignar probabilidad para cada uno de los dos tipos de error. Claro, voy a darle, a ver, la probabilidad de tomar la decisión de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera, le voy a dar una probabilidad bastante pequeña para ese riesgo. Y también la probabilidad de cometer el error de tipo 2 voy a darle una probabilidad bastante pequeña. Entonces, así sí se puede manejar. ¿De acuerdo? Se puede asignar probabilidades para cada tipo de error. Ahora, pero el procedimiento estándar en la prueba de hipótesis es que vamos a asignar probabilidades al error de tipo 1. ¿Ya? Vamos a asignar probabilidad al error de tipo 1, nada más. No vamos a asignar probabilidad al error de tipo 2. ¿Ya? Porque el error más importante o más grave que podemos cometer al probar una hipótesis es rechazar siendo verdadera. Por eso vamos a interesarnos más en asignarle una pequeña probabilidad, ¿no?, a ese riesgo, a esa posibilidad de cometer error de tipo 1, rechazar una hipótesis nula siendo verdadera. Otro concepto básico, nivel de significancia, ¿no? Nivel de significancia. Este concepto en adelante nos va a acompañar. Y cuando hagan investigación, prueben su hipótesis en la tesis y todo, tienen que trabajar en términos de esto, ¿no? Nivel de significancia. ¿Qué cosa es? ¿A qué vamos a llamar nivel de significancia? Justamente a la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que en realidad es verdadera. Es decir, aquí está, ¿no? La probabilidad de cometer el error de tipo 1. A eso vamos a llamar nivel de significancia. Probabilidad de cometer el error tipo 1. Vamos a simbolizar con alfa. ¿Ya? Vamos a simbolizar con alfa a nivel de significancia. Este alfa es el nivel de significancia. ¿Qué cosa es? Probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que esta hipótesis nula es cierta. Es una probabilidad condicional, ¿no? Bien. El error de tipo 2 consiste en probabilidad del error de tipo 2, probabilidad de aceptar una hipótesis nula, dado que esta es falsa. Entonces, a ese le asignamos probabilidad. Esa probabilidad vamos a llamarlo beta. Hay un concepto acá, potencia de una prueba. Es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula que en realidad es falsa. Entonces, lo ideal es hacer prueba de hipótesis con un alfa bastante pequeño, probabilidad de cometer error de tipo 1, ¿ya? Y el complemento de la probabilidad de error de tipo 2. Si la probabilidad de cometer error de tipo 2 es beta, de aceptar una hipótesis nula que es falsa, entonces su complemento es la probabilidad de rechazar la hipótesis, ¿qué dice acá? De aceptar, aquí hay error. Esto no es así. Aquí me la han copiado, sé que al digitar han copiado esto de acá la han puesto igual. Sabemos que tendría que ser error tipo 2, ¿no? Sí. Aquí lo han hecho todito igualito, ¿no? Bueno. Potencia de una prueba es la probabilidad de rechazar una hipótesis que es falsa, ¿ya? La probabilidad de aceptar una hipótesis, rechazar una hipótesis falsa, eso se llama potencia de la prueba. Potencia de la prueba. Bueno, esto de acá no se preocupen mucho, pero el nivel de significancia sí. Probabilidad de cometer error de tipo 1. Esto debe ser valores pequeños, esa probabilidad. No sería lógico. A ver, voy a hacer una prueba de hipótesis dándole 0.25 de probabilidad o 0.75 de probabilidad de
rechazar una hipótesis nula que es falsa. Eso sería exageradamente, no serviría esos resultados. Bien. Otro concepto básico. Me he pasado. Pasos de una prueba de hipótesis. Es decir, ahora les voy a presentar el procedimiento estadístico de la prueba de una hipótesis estadística. La hipótesis nula es la que se prueba frente a la hipótesis alternativa. Entonces, vamos a ver cuántos pasos damos en este proceso, ¿no? El número de pasos que voy a presentarles aquí son de 7 pasos, pero eso no es nada estándar, no es universal. Si cogemos un libro y miramos número de pasos de una prueba de hipótesis, algunos lo presentan en 3 pasos, otros en 4, otros en 5, otros en 6, otros hasta en 10 pasos o más. Eso es solamente cuestión de detalle, pero al final el resultado va a ser el mismo. Entonces yo voy a presentar los pasos los 7 pasos, ¿no? De acuerdo a la experiencia que tengo, etcétera, etcétera, he sintetizado que para probar una hipótesis estadística, vamos a dar estos 7 pasos. Pero antes de dar paso 1, paso 2, etcétera, tiene que haber un paso 0. Yo llamo esto, y es muy importante, antes de cualquier cosa, ¿qué tiene que hacerse? ¿No? El paso 0, un análisis del problema, de que el problema hay que analizarlo, hay que entenderlo. Aquí debemos identificar cuál es la variable que estamos analizando. ¿Cuál es la población que estamos estudiando? ¿Cuál es población o poblaciones que estamos estudiando? ¿Cuál es el objetivo del estudio? Hay que identificar. Hay que conectar con el objeto del estudio. ¿Qué parámetro o parámetros están implicados? En la hipótesis está la media, está proporción, diferencia de medias. ¿Qué hay? ¿Qué otros datos hay? Entonces hay que hacer un análisis previo del problema. A veces llamo paso 0. En el paso 1, como ya tengo el objetivo, por ejemplo, a partir de este objetivo yo puedo formular mis hipótesis nula y alternativa. Si bien es cierto que primero aparece la hipótesis nula, luego la hipótesis alternativa, generalmente lo primero que se formula a partir del objetivo es la hipótesis alternativa. Y luego deductivamente se formula la hipótesis nula. Entonces hay que formular estas dos hipótesis. Paso 2, decidir sobre el valor del nivel de significancia. Es decir, cuánto de valor le damos a esta probabilidad alfa. Decidir sobre el valor del nivel de significancia. Recuerden, el nivel de significancia se simboliza a alfa, y esta es probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es falsa. Los valores usuales son alfa 0.10, expresado en porcentaje, 10%. También un valor muy usual es esto de acá, 0.05 de significancia. Este es el nivel más usado, el nivel de significancia que se usa en las pruebas de hipótesis, en las investigaciones, test y lo que fuera. Este es el valor más estandarizado, más popularizado. Probabilidad de 0.05 de rechazar una hipótesis nula que es cierta. 5% de significancia. O también se puede dar 1% o menor, cualquier valor, pero tiene que ser una cantidad pequeña. Al 1%, este es más exigente, ¿no? Una probabilidad de 0.01 de rechazar la hipótesis nula. Bien, también en otros campos, en medicina, biología, en ciencias experimentales, generalmente se usan estos niveles de significancia mucho más pequeños. ¿De acuerdo? Paso 2. A ver con qué nivel de significancia vamos a trabajar. ¿Al 5, al 10, al 1%, etcétera? Luego viene el paso 3. Seleccionar el estadístico de prueba. Seleccionar estadístico. Ahora dirán, ¿qué será eso? Para probar hipótesis vamos a
vamos a usar ciertas fórmulas. A esas fórmulas vamos a llamar estadístico de prueba. Para cada caso, para cada situación va a haber ciertas fórmulas y hay que seleccionar la fórmula apropiada. Estadístico de prueba adecuado para el caso. Todavía aquí se les doy, ¿cuáles son esas fórmulas? Todavía más adelante les voy a presentar. Paso 4, obtener muestra o muestras, calcular el valor experimental. Vamos a reemplazar en la fórmula ciertos valores y va a salir un número, hacer cálculos muy sencillos. Vamos a calcular el valor del estadístico, ¿no? Y luego vamos a obtener este p-valor, p-value. Entonces, esto vamos a usar software. ¿Qué cosa es esto? Con Excel, con el software que se use, esto va a salir automáticamente. Pues también podemos calcular con Excel, es una probabilidad. ¿Ya? Es la probabilidad de obtener un valor experimental tal como lo observaba aún más extremo. Bueno, eso no le dice nada. Simplemente, hasta este momento lo que quiero que me entiendan es que hay que calcular el valor del estadístico, luego calcular p-valor y luego vamos a tomar la decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. No se toma la decisión respecto a la hipótesis alternativa, no. La que queda rechazada o no rechazada siempre va a ser la hipótesis alternativa. Hasta aquí les parecerá, pues, receta de comida desconocida, ¿no? En el 6, paso 6, hay que tomar la decisión, ¿no? De rechazar. Estoy repitiendo acá. Sí, pues. Pero aquí, paso 6, ¿cómo se toma la decisión? Usando el p-valor. Por favor, esto de aquí, que es tan simple, memorícenselo. Si p-valor va a ser una probabilidad que el software nos va a dar o lo vamos a calcular. Si este p-valor va a ser un numerito, es menor que alfa a nivel de significancia, entonces, esta es una probabilidad también. Es menor que alfa a nuestro nivel de significancia, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Ven? Esto nos va, el valor del estadístico de prueba y el p-valor nos van a servir para tomar la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. En este caso, si ocurre que p-valor es menor que alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. En caso contrario, si fuera mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Esto es redundante, se sobreentiende, ¿no? Basta aprenderse la primera parte. Cuando es p-valor menor que el nivel de significancia que alfa, vamos a rechazar la hipótesis nula. Es obvio que en caso contrario no vamos a rechazar. Esto de acá es obvio, ¿no? Pero bueno, nunca está de más. El paso 7, el último, vamos a formular la conclusión teniendo en cuenta el objetivo. Bien, estos pasos 4 y 5, donde hay que calcular, hacer cálculos, vamos a realizar con Excel o Megastat. Ahora sí, hasta ahí un poco de teoría. Lo que vamos a ver enseguida es, ya vamos a centrarnos a probar hipótesis, ¿no?, para ciertos parámetros. Vamos a primero trabajar con la media de una población. Vamos a formular hipótesis respecto a la media mu de una población, acá, ¿dónde está? Vamos a centrarnos solamente en probar hipótesis respecto a mu, la media de una población. Cuando la varianza, de acá es conocida. Es el primer caso. Entonces necesitamos el procedimiento para probar hipótesis y también hacer estimación de la media de una población. ¿Ya? Probar hipótesis respecto a mu. Acá está. Y vamos a hacer estimación de la media mediante un intervalo de confianza. Bueno, supongamos que tenemos una, por ejemplo, para no hablar en abstracto, para acompañar, fijar estas ideas. A ver, mu,
que sea la media de algo. Por ejemplo, el rendimiento promedio de los estudiantes de la Escuela de Educación Física, ¿no? Este sería el rendimiento promedio de toda la población de estudiantes de educación física. Ese es MU, de toda la media de la población, que es diferente de la media de la muestra, es otra cosa. Entonces, si queremos probar una hipótesis respecto a la media, hay 3 formas posibles de formular hipótesis respecto a la media. Miren, la hipótesis nula podría decir la media es igual a este valor dado. Por ejemplo, podría decir el rendimiento promedio es igual a 15. Entonces estoy suponiendo, estoy aseverando que la media de la población es 15. O podría yo decir la media es diferente de 15. Entonces la hipótesis nula dice, el promedio es igual a 15. Mu sub 0, aquí decimos, es el valor hipotético de la media de la población. Solamente la media de una población. Rendimiento promedio, la nota promedio de los estudiantes, de la población de estudiantes de educación física, que eso es mu, es igual a 15. Ahí estoy haciendo una suposición. Es la hipótesis nula. Su alternativa es, no, el rendimiento promedio es diferente de 15. Podría ser esta, de interés. O de repente, de interés sería el rendimiento promedio es mayor o igual que 15, dice la nula. La alternativa dirá, pues, rendimiento promedio es menor que 15. O podría ser la hipótesis nula decir lo contrario, la media es menor o igual que 15 y la alternativa es decir la nota promedio es mayor que 15. Hay 3 formas posibles, miren, donde intervienen las tres signos de relación alternativa. Aquí tendremos una prueba, recuerden ustedes, si la hipótesis se formula de esta manera, no quiero eso, sino... si esta es la hipótesis nula y su alternativa, aquí tengo prueba bilateral, ¿no? Prueba bilateral. O podría ser una prueba de cola. ¿De qué cola es esta? ¿Están por ahí? Izquierda, perdón. Cola izquierda. Y si podría ser esta otra, de cola derecha, ¿no? Muy bien. Para probar esta hipótesis se hace uso de ciertas fórmulas denominadas estadístico de prueba, ya les había hablado anteriormente. ¿Y qué fórmulas existen para probar estas hipótesis? Bueno, dependiendo del tamaño de la muestra, del conocimiento, de la varianza, etc. Bien. Entonces, podría ser cuando las hipótesis respecto a una media podría ser esta primera, o la segunda, o la tercera. Bilateral, de cola izquierda o cola derecha. Ahora, estadísticos de prueba, ¿no? Con una muestra grande, cuando la muestra es grande, mayor o igual que 30, entonces el estadístico de prueba, la fórmula, ¿no? Es, pues, esta de acá. Ya con una muestra grande, para probar cualquiera de esas hipótesis, vamos a usar esta estadística o estadístico de prueba Z. Unos libros dicen estadístico de prueba, tal como he escrito ahí también. Otros hablan de estadística de prueba, en femenino. Es lo mismo, no sé, que con eso no se hagan problemas. Es decir, estadística de prueba o estadístico de prueba significa lo mismo. Entonces usaremos esto cuando nuestra muestra, tamaño de muestra, es 30 o más. Ahora, ¿cuál va a ser la fórmula del intervalo de confianza? Esto les voy a explicar luego. Intervalo de confianza. Es esta la fórmula. Miren, ¿qué es lo que tenemos? Z. Z va a ser un número. Con los datos de la muestra vamos a calcular la media de la muestra. Este X barra es media de la muestra. Menos mu sub 0. Este es un valor supuesto, ¿no? Decíamos 15, por ejemplo, decíamos, ¿no? La nota promedio de estudiantes de educación física es igual a 15. Entonces, ese mu sub 0, valor hipotético, pondremos aquí.
Esa sería la desviación estándar. S es la desviación estándar calculada con los datos de la muestra, dividido entre raíz cuadrada del tamaño de muestra, que es n. El intervalo de confianza para la media. No vamos a saber cuál es el valor exacto o el valor verdadero de la media de la población. Mu sería el verdadero rendimiento promedio de la población de estudiantes de educación física. No sé qué valor es, pero si saco una muestra de 20 estudiantes de educación física y averiguo por sus notas y calculo el promedio, eso será X barra. Es un estimador puntual, ¿no? Me va a dar un único valor, la media. Pero no quiere decir que la media de la muestra sea igual a la media de la población, no. La media de la muestra podría resultar menor que la media de la población o podría ser mayor. Excepcionalmente, rara vez podrían coincidir. Pero nosotros tenemos esta fórmula donde podemos calcular dos límites. Este límite inferior, ¿no? Podemos calcular este límite inferior y este otro límite superior de un intervalo. ¿Cómo calculamos el límite inferior? A la media de la muestra. Esto de acá vamos a calcular con los datos de la muestra. X barra, la media de la muestra. Desviación estándar lo calculamos con los datos de la muestra. Z va a ser un valor que vamos a obtener con Excel, ¿ya? Y N es tamaño de muestra. Entonces, miren, la media de la muestra, le sumamos esta cantidad, tenemos límite inferior. Y si a esa misma media le sumamos acá, aquí le restamos, aquí le sumamos para el límite superior. Entonces, restando esta cantidad que se llama error de muestreo, tenemos límite inferior, y si sumamos a la media de la muestra ese error de la muestra, vamos a tener el límite superior. Entonces, la media va a estar con cierto nivel de confianza entre esos dos valores. Y cuando la muestra es pequeña, cuando la muestra, el número de datos, la muestra es menor de 30, entonces se requiere que la población, es decir, la variable X tenga distribución normal. Es decir, que necesitamos que las notas, la distribución de las notas tenga distribución de la forma normal según la campana de Gauss. Con media mu y varianza sigma cuadrado, cuyos valores no se conocen. ¿Y cuál es el estadístico de prueba para ese caso? Cuando no se conoce la varianza. Entonces, cuando no se conoce la varianza, el estadístico de prueba va a ser este T de student. Ahora vamos a conectar Z, es la normal estándar, y T es T de student. Bueno, si la hipótesis nula es cierta, el estadístico T, este valor, T, tiene distribución T de student con grados de libertad igual a n-1. ¿no? Grados de libertad, n-1. Si nuestra muestra es 20, grado de libertad será 19. Y la fórmula del intervalo de confianza es esto. ¿Ven? Está en función de la media de la muestra, desviación estándar de la muestra. Ahora ya no obtendremos Z, sino el valor de T, ¿no? Usando Excel. N es el tamaño de la muestra. Límite inferior, límite superior. Aquí solamente estoy presentando la teoría. Cuando la varianza de la población no se conoce, cuando la varianza de la población no se conoce, a ver, cuando la varianza de la población es conocida, dice, ¿no? Es conocida, eso es raro, ¿no? Esto solamente tiene un valor teórico. En realidad, esta varianza de la población, de la población no se conoce. Bueno, en este caso, el estadístico de prueba también es Z, ¿no? El estadístico de prueba es Z. Tiene la misma forma que Z anterior, solo que aquí aparece sigma. Como conocemos el valor de la varianza, conocemos también la desviación estándar. Ese va a aparecer acá. Entonces,
reemplazamos valores, calculamos, va a ser un numerito. Z va a ser un número. El intervalo de confianza para la media, acá está la media, ¿cuál va a ser el límite inferior? ¿Cuál va a ser el límite superior? Va a estar dado por esta fórmula. Bueno, ahí en esas fórmulas que se han introducido, hay que saber que n minúscula, tamaño de muestra. N minúscula simboliza el tamaño de muestra. Número de elementos que hemos tomado, ¿no?, como muestra. X barra es la media, aquí está mal, ¿no? Está al revés, está digitado. X barra es la media de la muestra. Ahora, este mu sub 0, ya hemos explicado, es el valor hipotético de la... Aquí me lo han cambiado. ¿De acuerdo? X barra es la media de la muestra. Mu sub 0 es el valor hipotético de la media de la población. S es la desviación estándar de la muestra. Sigma, desviación estándar de la población. Z es el cuantil de la distribución normal estándar cuyo valor depende del nivel de confianza. Esto lo vamos a ver. No les voy a cansar mucho en esta parte porque vamos a ver un ejemplo. A ver, vamos a leer esto. El peso de los paquetes enviados por una determinada empresa de transporte se distribuye según una distribución normal. Imaginen una distribuidora de paquetes como Serpost, por ejemplo, ¿no? Pues transporta paquetes y entrega. Y esos paquetes tienen un peso. Esa sería la variable que están analizándose aquí, ¿no? El peso de los paquetes enviados por una determinada empresa de transportes se distribuye según una distribución normal. Es decir, si tomáramos los pesos de todos los paquetes, que serán cientos o miles, pesamos a cada uno de ellos, construimos su distribución de frecuencia, tendría la forma de la campana de Gauss. A eso se refiere, según tienen distribución normal los pesos. Ahora, el gerente afirma que el promedio de los paquetes enviados, es decir, el peso promedio de los paquetes, es menor de 10 kilos. Esa es su afirmación, la afirmación del gerente. Entonces, el peso promedio de los paquetes que nosotros transportamos es menor de 10 kilos. Esa es su afirmación. Es una hipótesis, ¿no? Y vamos a verificar si esa afirmación del gerente es verdad o es falsa. Entonces, para verificar la afirmación del gerente se tomó una muestra de aleatoria de 9 paquetes. Se obtuvieron los siguientes pesos en kilos de toda la paquetería que son cientos o miles. Se ha sacado al azar 10 de los paquetes. ¿Y luego qué se ha hecho? Se han obtenido los valores de los pesos de estos, ¿no?, de estos paquetes. El primer paquete que se extrajo, 9.5 kilos, el segundo 10, el tercero 8.5 kilos, el tercero 10.5, el cuarto 12.5, el quinto pesó 10.5, el siguiente, el 12.5, otro 13 kilos, el otro 12 kilos. Entonces son datos muestrales. ¿De qué tamaño es la muestra? 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 datos. Quiere decir que el tamaño de la muestra es 9. Aquí está, ¿no? Tamaño de la muestra. ¿Estos datos confirman la afirmación del gerente? Use un nivel de significancia del 5%. Entonces, ¿qué dice el gerente? Que el peso promedio de los paquetes es menos de 10. Ahora, para verificar eso se ha sacado estas muestras, una muestra, ¿no?, de tamaño 9 y se ha empezado. Aquí tenemos datos muestrales. Ahora dice, ¿estos datos confirman la afirmación del gerente? Ahora, la afirmación del gerente es una hipótesis, una suposición. Lo que tenemos que hacer es una prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, aquí está, para responder, ¿no? Para responder a esta pregunta, dice, estos datos confirman la afirmación del gerente de que el peso promedio de los paquetes que se transportan es menor de 10 kilos, ¿no?
¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un procedimiento de prueba de hipótesis. Aquí dice, para responder a esta pregunta se requiere realizar una prueba de hipótesis. Seguiremos los 7 pasos. Paso 0, análisis del problema. Población bajo estudio. Serían todos los paquetes transportados por la empresa. Cada paquete, en este caso, es la unidad de análisis. Ahora, la variable X de estos paquetes, ¿qué es lo que estamos midiendo? Pesos, lo que nos interesa es el peso, ¿no? Entonces, la población ya está. La variable X peso. No estamos en el tamaño, ni en el ancho, ni el largo del paquete, sino el peso. Ahora, X tiene, es decir, los pesos tiene distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Recuerden ustedes que la normal tiene 2 parámetros, media, ¿no? Y desviación estándar sigma. No se conoce ninguno de estos valores. Si se conociera la media de la población, no tendría ningún sentido hacer prueba de hipótesis, estimación, nada. Justamente porque no se conoce es que hay que hacer un análisis estadístico. ¿Cuál es el objetivo 1? Objetivo dice, ¿dónde está? Verificar si la afirmación del gerente que dice de que el peso medio de los paquetes es menor que 10. A ver, hay que verificar esta afirmación. Ese es el objetivo. El objetivo 2 está relacionado con la pregunta 2, estimar el peso medio mediante un intervalo confidencial. Entonces vamos a probar hipótesis y hacer estimación de la media con los datos. Entonces empezamos ahora sí, paso 1. La afirmación del gerente. Aquí, por favor, van a tener muchísimo cuidado. Un rectángulo. La afirmación del gerente, ¿cuál es? Que el peso promedio es menor de 10. Entonces, para nosotros, esta viene a ser la hipótesis alternativa. Eso es lo que nos interesa como investigador, verificar esto. Pero no vamos a probar esto directamente, sino su afirmación contraria. La hipótesis nula afirma que el verdadero peso promedio es igual a 10 o mayor. ¿Ven? Entonces, esa afirmación del gerente que afirma que el peso promedio de los paquetes es menor que 10 va como hipótesis alternativa, porque dice menor que. Ahora, entonces la hipótesis nula será la afirmación contraria. No, el peso promedio verdadero de toda la población de paquetes es igual o mayor que 10 kilos. Nivel de significancia, bueno, nivel de significancia 0.05. Ahí nos han dicho, ¿no? Use 0. Este es el valor más usado siempre. El estadístico de prueba. ¿Cómo escogemos nuestro estadístico de prueba? Tenemos una muestra de tamaño 9, es una muestra menor que 30, ¿no? Tamaño de muestra n minúscula es 9 nada más, y eso es menor que 30. Y aquí me dice, ¿no? ¿Dónde está? El estadístico de prueba. Aquí estoy haciendo. Para escoger, ¿no? ¿Dónde están los estadísticos de prueba? Cuando la muestra es grande, más de 30, usaríamos Z. No estamos en este caso. Ahora, con una muestra pequeña, cuando n menor que 30, aquí estamos. Tamaño de muestra en nuestro caso es 9. Entonces, haremos uso de este estadístico de prueba. Este es T. Entonces, uno tiene que seleccionar el estadístico de prueba. No se van a equivocar. Si yo tomo este estadístico, voy a hacer el cálculo y no estoy haciendo bien, porque esto es para muestras grandes. Ahora, como la muestra es pequeña, 9, y tendré que hacer uso de este estadístico, ¿no? Y para el intervalo de confianza tendré que usar esta fórmula. Entonces, estamos ahí, estadístico de prueba, para nuestro ejemplo, sería el T, hemos visto ahí, por ser una muestra pequeña,
X barra menos mu 0 sobre S sobre la I de N, que tiene distribución T de Student con N menos 1 grado de libertad. DF, N menos 1. Sería 8 grados de libertad, ¿no? Cálculo del paso 4, cálculo del valor experimental del estadístico de prueba. Con los 10 datos, con estos datos, ¿qué hacemos? Calculamos su media aritmética, calculamos su desviación estándar y resultan ser estos valores. La media sale 11 y la desviación estándar sale 1.5612. El valor hipotético mu sub 0 es 10. N tamaño de muestra 9. Reemplazamos estos valores aquí en la fórmula. La media de la muestra, 11, aquí está. Menos el valor hipotético, que es 10, acá está, o sub 0. S, desviación estándar de la muestra, aquí está. Entre raíz cuadrada de n, tamaño de muestra. Hacemos este cálculo aritmético, resulta ser 1.9215. El valor experimental del estadístico de prueba T es igual a 1.9215. Estamos en el paso 4. Paso 5, cálculo del p-valor. Cálculo del p-valor. ¿Esto qué cosa es? Probabilidad de que una variable T sea menor. Miren, la hipótesis alternativa dice es menor. Entonces hay que calcular la probabilidad de que una variable T con 8 grados de libertad, porque n, recuerden, el tamaño de muestra es 9, y grado de libertad es n menos 1, 8, de ahí sale esto. Variable T con 8 grados de libertad, ¿no? La probabilidad de que sea menor que 1.9215. Y eso resulta ser 0.9546. Ahora, ¿qué decisión tomamos? Este es el p-valor. Ojo acá. Van a familiarizarse. Este es el p-valor. Muy grande me resultó eso. P-valor. Ahora el siguiente es decidir, tomar la decisión. Voy a regresar a esto de acá. P-valor. ¿Qué dice la regla? Ya calculé el p-valor. ¿Cómo tomo la decisión? ¿Cómo tomo la decisión? Aquí voy a ir a mis pasos, ¿no? Ya di el primer paso, segundo paso. Estamos en el paso 5, que ya hemos calculado el valor de T del estadístico, hemos calculado el p-valor, ¿ya? Ahora tenemos que tomar una decisión. Si p-valor menor que nivel de significancia, rechazar. En caso contrario, no rechazar. Ahora regresamos aquí. P-valor es 0.9546. Y voy a comparar esto con nivel de significancia, 0.05. Ahora, este p-valor, 0.9546, es mayor que alfa, que 0.05. Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. La decisión es no rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Si hubiera sido menor, rechazaríamos. Aquí no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? El peso promedio, el verdadero peso promedio es igual a 10 kilos o aún mayor. Entonces no se rechaza esto de acá. Aceptamos que esto es verdad. Quiere decir, de ahí concluyo de que no tiene razón la afirmación del gerente, no sería verdadera. De que aceptamos que el verdadero peso promedio es 10 kilos o más. Entonces quiere decir que rechazamos la hipótesis alternativa. No sería verdadera. Entonces concluimos aquí. No hay evidencia de que la afirmación del gerente sea cierta. El verdadero peso promedio de la población de paquete sería igual o mayor que 10. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Pues vamos a repetirlo. Aquí está, bueno, se lo he explicado de esa manera, pero vamos a, antes de ir a Excel,
omega stat, les voy a presentar también el intervalo de confianza. ¿Cuál será el verdadero peso promedio de toda la paquetería? No se conoce. Solamente simbolizamos ese peso promedio desconocido es mu. No sabemos. Pero vamos a encontrar un límite inferior, un límite superior. Usando esta fórmula, recuerden que la media de la muestra es 11, desviación estándar es 1.5612, calculado con 9 datos, grado de libertad 8, el valor de t, esto hay que, aquí tengo la media, 11, voy a reemplazar acá, desviación estándar, calculado con los datos, me dan aquí, n, para que reemplazar aquí es 9, tamaño de muestra, los grados de libertad son 8, entonces este valor de t hay que obtenerlo con Excel, con la función de Excel. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se reemplaza. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Reemplazamos estos valores. X, el valor de t, desviación estándar, este es S. N aquí, y calculamos este límite inferior, resulta ser 9.7999. Igual, reemplazamos aquí la media, que es 11, más t, que es 2.36, por desviación estándar entre raíz de tamaño de muestra. Entonces, el límite superior, reemplazando estos valores, ¿no? Aquí en el límite superior resulta ser 12.2. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Cuál será el verdadero peso promedio de toda la población, de todos los miles y miles de paquetes? No se sabe. Pero podemos decir con 95% de seguridad o 95% de confianza, el verdadero peso promedio de toda la población de paquetes debe estar entre 9.8, vamos a para simplificar, 9.8 y 12.2 kilogramos. Ya, esa es la interpretación. Eso se llama estimación. ¿Qué peso tendrá el peso promedio? ¿Cuál será de toda la población? No sabemos. Esto que estamos haciendo, la media de la muestra es el peso, es la estimación puntual, ¿no? Es un solo punto, es un solo valor. Y mediante intervalo de confianza calculamos los límites de un intervalo, límite inferior, límite superior. Y vamos a tener aquí 95% de confianza de que el verdadero peso promedio de los paquetes está entre 9.8 y 12.2 kilogramos. ¿Cuál será el valor exacto? No se sabe. Pero que está dentro de esos dos valores con 95% de seguridad. Pero que sí es 95%, pero entonces quiere decir que hay un 5% de probabilidad de que puede caer fuera de este intervalo. Podría estar también fuera, ya sea por debajo o por encima. Pero ¿cuál es esa probabilidad? 5%. Bien. Ahora vamos a ver esto. Como andamos en tiempo. Todavía media hora nos queda, ¿no? Muy bien. Ahora voy a llevar estos datos a Excel. Voy a salir de acá. Voy a manejar. Profesor. Sí. Dime. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Hasta qué hora irá la clase? Porque ahorita tengo inglés. ¿Hasta qué hora tenemos? 7:10 nada más. ¿A 7:10? Ya Sí. nos hemos pasado. Bueno, entonces terminamos aquí. Yo pensé que era hasta las 8. Ya, 7:10. Entonces disculpen, me he pasado. No sé quién es mi colaboradora que me debe recordar, colaborador 5 minutos antes de decirme, profesor, estamos 5 minutos de terminar la clase. Yo estoy con la idea de que tenemos hasta las 8, ¿ven? Entonces, no, me imagino que tienen clase, otras actividades, no, yo no los quiero retrasar. Entonces, verifiquen esto de acá, el ejemplo, solamente se trata de calcular la media de esto, desviación estándar y reemplazar en la fórmula. Lo único que falta ahí es encontrar el valor de t que está en la fórmula, ¿no? El valor de t se calcula con la distribución de esta manera, signo igual, distribución punto t, ¿ya? Ahora
Voy a usar distribución T inversa, ¿ya? Distribución T inversa. ¿Ya? Entonces yo voy a sacar acá distribución T inversa, esa es la función. Aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad que le voy a dar es el complemento del nivel de voy a darle aquí nivel de confianza 95, ¿no? Su complemento para 100 es 5%, pero no voy a dar porcentaje, sino probabilidad, 0.05. Luego me pide grados de libertad. Grados de libertad, tamaño de muestra es 8, menos 1, perdón, 9, menos 1, 8. 8 grados de libertad. Nada más esos dos valores le damos. Y este es el valor de T que va a entrar en la fórmula del intervalo de confianza. Es decir, para que calculen esto de acá, esta fórmula, la media de la muestra es calculada con los 9 datos, desviación estándar con los 9 datos, T es este que acabo de mostrarles, que se obtiene de esa manera, ¿no? 2.3060, que va en la fórmula, voy a poner acá, S raíz de n es 9, entonces esto no hay ningún problema, cálculos sencillos, aritméticos. Es lo mismo, ¿no? La media menos esta cantidad, límite inferior. Media más la misma cantidad, T por S sobre raíz de n, límite superior. Entonces conviene calcular la media, desviación estándar, tenemos muestra, calcular esto de acá. Sumarle a la media para el límite inferior y sumarle la misma cantidad, pero restarle a la media para que sea el límite inferior. Bien, entonces, disculpen que me haya pasado, entonces 2 horas, no más ni 2 horas, me he pasado. Entonces me faltaría tomar asistencia, ¿no? Sí, profesor, asistencia. Sí, un momentito. Entonces, voy a registrar la asistencia. Un ratito, por favor. El curso. Vamos a gestión de asistencia de alumnos. Curso con educación. Es una educación física, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver. Inferencia estadística. Adrián Zen. Presente, profesor. Camizán. Presente. Presente, profesor. Ya, Adrián Zen presente, Camizán presente. Carbone. Centurión. Céspedes. Presente, profesor. Bien, Chuecas. Chueca. Presente, profesor. Presente. Bien. Ya, Díaz Pérez. Eneque Bustamante. Presente, profesor. Bien, Pacho Valdera. Presente, profesor. Bien, Flores Eclén. Presente, profesor. Ya. García Moreno. Presente, profesor. García Orrego. Presente, profesor. Bien, Gil Julca. Presente, profesor. Bien, González Lozano. Presente, profesor. Rillón Top Correa. Mío Monja. Nevado Jiménez. Perales Mujerza. Presente, profesor. Bien, Pérez Coronel. Presente, profesor. Bien, Pérez Mera. Ramírez Torres. Presente, profesor. Bien, Rojas Ventura. Presente, profesor. Bien, Rivera Vergara. Presente, profesor. Bien, Santisteban Vidaurre.
Presente, profesor. Ok, Sarmiento Pesantes. ¿Quién más? Terrones. Torres Quevedo. Presente, profesor. Bien, Valencia Cubas. Presente, presente. Bien. Valencia Cubas, ¿no? Presente. Valiente Uriarte. Presente. También. Presente. ¿Alguien que no haya llamado? Profesor Díaz Pérez. Díaz Pérez. Díaz Pérez. ¿Qué pasó? Ya, Yulisa. Profesor Pérez Mera. Pérez Mera Yesenia. ¿Qué pasó? ¿No escucharon? Bien. Están fuera de clase, pues haciendo cualquier otra cosa. Muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Voy a dejar de grabar. Ya, Profesor. jóvenes. ¿Sí? En el